Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva sesión pública de la Academia de Psicología de los miércoles con la Academia de Psicología. En esta ocasión, nuestro conferenciante, Francisco Morales Domínguez. ¿Sí? ¿No se oye? Vale, pues me lo acerco. Digo que en esta ocasión, nuestro conferenciante es el profesor José Francisco Morales Domínguez, al que me temo que no hace falta presentar, pero aún así creo que debo hacerlo. Licenciado y doctor en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Psicología Social, primero en la Universidad de Granada, después en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, donde se encuentra en la actualidad, fundador y director de la revista de Psicología Social, miembro de número, además de la Academia de Psicología, de la Real Academia de Doctores de España, becario Fulbright en California, profesor visitante en diversas universidades, 2 veces en Australia, la Macquarie University of North Ryde de Sydney y en la de Brisbane, en Miami University, Oxford, Ohio, en Tel Aviv, donde conservo un recuerdo, en la Universidad de British Columbia, miembro de distintos comités editoriales, Revista de Psicología General y Aplicada, Boletín de Psicología, Revista de Psicología Política, Revista de Psicología Social y Aplicada y Antropológica, miembro de múltiples asociaciones nacionales e internacionales, director de múltiples proyectos de investigación financiados como IP, director de múltiples tesis doctorales y gran compañero y amigo. Vale, de acuerdo. Bueno, si me paso me lo dicen. ¿Se oye bien ahora? Vale. Bueno, la verdad es que muchas veces la gente se extraña de que los psicólogos nos metamos en política o estudiemos las cuestiones de política, ¿verdad? Pero, sin embargo, pues nada más erróneo que eso, puesto que la psicología se interesa por toda la conducta humana y hay gran parte de esa conducta humana que tiene que ver indudablemente con la política, como todos sabemos. Hace no mucho, nuestro presidente, el doctor Elio Carpintero, dirigió un curso en la Menéndez Pelayo que llevaba el título de algo así como La vida, bienestar de las personas adultas en nuestro tiempo. Y dentro de ese ciclo de conferencias, pues hubo una dedicada a hombres y mujeres en la política, lo cual ya nos da una idea muy acertada de la importancia que tiene la política para la psicología. En los inicios, nuestros padres fundadores pues se preocuparon también de esto, ¿no? Aquí he traído a 3 grandes figuras de la época de hace ya casi un siglo, Urlevin, Adorno y Eysenck, los cuales se preocuparon y ya en aquella época empezaron a hacer sus incursiones en el mundo de la política. Levy, por ejemplo, dirigió en los años 30 un famoso estudio sobre liderazgo y ahí ya él incluía dentro del estudio del liderazgo términos que eran inequívocamente políticos, que llamaba, que luego algunos se lo criticó, algunos autores han llegado a criticar eso, decía el clima autoritario, el clima democrático, el clima laissez-faire, que eran conceptos que venían todos de la política. Pero es curioso que él, al discutir varios años más tarde ese experimento, decía que efectivamente ciertos regímenes políticos son capaces, a través de la educación y a través de la disciplina, ser capaces de controlar la agresión. Eso le llamaba la atención, ¿no? Eso había aparecido en uno de los grupos, el grupo del liderazgo autoritario, curiosamente tenían menos agresión que otro grupo, la agresión se manifestaba menos. Y él lo atribuía y citaba, en concreto, decía, Alemania y Japón son ejemplos de un tipo de culturas en las que se impone un control restrictivo sobre la agresión.
Entonces ya fíjese cómo ya en aquella época, en los años 40 del siglo pasado, ya había psicólogos que se preocupaban de estas asuntos. Quizá el estudio más importante, por lo menos en cuanto a volumen, de esa época es el que se hizo el Círculo de Frankfurt con Horkheimer a la cabeza, unos famosos estudios, se llamaban estudios sobre autoridad y familia. Y digo que era importante, por lo menos en cuanto a número de personas que participaban, que eran varios miles de jóvenes a los que se entrevistó, una larga entrevista, para averiguar, o sea, para incidir sobre la propensión o la tendencia o la inclinación de la juventud alemana hacia regímenes, hacia el autoritarismo. Este estudio de Horkheimer y otros autores, porque en el Círculo de Frankfurt estaban también Adorno, estaban Fromm, Marcuse y otras grandes intelectuales, no llegó a publicarse en Alemania en aquella época, por la razón que ustedes pueden imaginar, y es que estos, que eran todos judíos, tuvieron que exiliarse, generalmente casi todos a Estados Unidos. Pero el trabajo se publicó ya luego en Estados Unidos y hay un buen resumen de él en un libro en castellano de este autor, de Martin Hay, que se llama La imaginación dialéctica. Lo más importante para nosotros, porque propiamente los autores del Círculo de Frankfurt no eran psicólogos propiamente dichos, pero lo más importante es que esto dio lugar al famoso estudio dirigido por Adorno, pero donde participaron muchísimos psicólogos, la personalidad autoritaria. Y tienen ustedes la portada del libro, este es un libro enorme de 900 páginas, tuvo su traducción al castellano en su día, hoy ya por supuesto el libro desaparecido, pero esta investigación fue enormemente conocida, difundida e influyente. Como son 900 páginas, sería imposible hacer un resumen aquí, ¿no? No tendría ningún sentido. Pero hay un autor muy inteligente, Roger Brown, que en su libro de Psicología Social, un libro extraordinario, hace un resumen muy detallado del estudio de Adorno. Un estudio muy crítico, donde él sigue paso a paso los diversos estudios que componen el libro y va haciendo un resumen y haciendo una crítica muy aguda acerca de cada uno de estos aspectos, ¿no? Lo que dice Roger Brown en esencia es que en la personalidad autoritaria, el estudio, tiene, digamos, dos grandes aportaciones. Una de ellas es que nos descubre una escala para medir diferencias individuales en autoritarismo. A pesar de que la escala ha tenido mucho éxito, a Roger Brown no le satisfacía en absoluto. Él veía un montón de déficits y flaquezas en la escala. Pero donde él era más crítico era en la segunda parte, que es el estudio de cómo emerge, cómo evoluciona y cómo se consolida la personalidad autoritaria. Adorno, que era el que se encargaba específicamente de esa parte, era un freudiano ortodoxo y él aplica ahí exactamente la teoría de los estadios de Freud para explicar este acceso de la personalidad autoritaria. Adorno, como digo, viene del análisis psicoanalítico. Hay un aspecto que no queda totalmente explícito en el resumen de Roger Brown, y es cuando habla de las características de la personalidad autoritaria, parece que cuando nos falta algo ahí. ¿Qué es lo que nos falta? Por una parte, lo que encontramos ahí es que la personalidad autoritaria, tal como es medida por la escala F, se caracteriza por una serie de notas, ¿no? De notas o dimensiones, que sería la tendencia a la superstición. Es decir, ¿cómo sería una persona con una puntuación alta en la escala? Tenía una tendencia a la superstición, pondría énfasis en el uso de la fuerza, su visión de la realidad es dicotómica y dogmática, se adheriría al convencionalismo social, etc.
Esto está investigado y aparece claramente en la... Pero lo que nos falta es, si preguntásemos qué relación tiene esto con la conducta política, pues ahí nos encontramos sin ningún tipo de información. Me explico. Una persona, si hiciera esa pregunta, una persona con una elevada puntuación en la escala, ¿cuál sería su identificación política? ¿Se identificaría más con las derechas o con las izquierdas? No hay un estudio detallado de eso. Podríamos seguir, bueno, posiblemente podríamos preguntar, ¿y a quién votaría en unas elecciones? ¿Votaría a la izquierda o votaría a la derecha? Nada se nos dice sobre eso. ¿Y cuáles serían sus inclinaciones en el ámbito social y económico? Tampoco. ¿De acuerdo? Entonces queda ahí esta digamos, incógnita, esta pregunta flotando sin que se le dé ninguna respuesta. Esto es interesante porque en la misma época en que Adorno en Los Ángeles, perdón, en San Francisco, en el área de la Bahía, hacía esta investigación con sus colegas, con los psicólogos que él dirigía, el profesor Eysenck hacía lo propio en Londres. Le recuerdo que en esa época, seguramente el profesor Eysenck era seguramente el psicólogo social, el psicólogo europeo más importante del momento, o por lo menos de los 5 más importantes, seguro. Él tiene también un estudio sobre autoritarismo. Él resume en este libro, también se publicó en castellano, La psicología de la decisión política, y fíjense que Eysenck tiene también sus escalas, y tiene una escala de autoritarismo también, igual que Adorno, ¿no? ¿Se sigue oyendo? Ahora bien, Eysenck parte de una postura teórica distinta, Adorno, porque es conductista y un psicólogo de la personalidad, y por tanto él va a explicar el surgimiento del autoritarismo de una forma totalmente diferente. En resumen, a lo que nos lleva esto es a que van a surgir unas discrepancias entre las dos líneas de investigación de Eysenck y de Adorno, que van a generar un debate que no se va a resolver. Van a aparecer trabajos que se cruzan, que los autores se interpelan unos a otros, se critican mutuamente, pero al final no hay una posibilidad de decir que la conducta de la persona autoritaria se manifiesta como de izquierdas, como piensa Eysenck, o se va a manifestar en una conducta inclinada a la derecha como realmente pensaba Adorno. No hubo ningún tipo de compromiso y el debate quedó abierto y quedó sin contestar. Hubo otra discrepancia añadida, por si esta fuera poca, y es que Eysenck, junto con algunos sociólogos americanos, postulaba que el autoritarismo era más bien algo típico de la clase trabajadora, mientras que, digamos, lo contrario sería de la clase media. Otro debate también inane, inútil, que también consumió muchísima energía de los investigadores y nunca llegó a uno. Y aquí es donde yo creo que la psicología dio un paso adelante importante a partir de estos estudios iniciales. Y recientemente los psicólogos han dado pues, un paso adelante y han incluido en sus investigaciones aspectos ya focalmente políticos. El objetivo de estos estudios era estudiar la relación de aspectos psicológicos con aspectos propiamente políticos, ¿no? Y ver su relación. Aquí tenemos el trabajo publicado en el Psychological Bulletin de estos 4 autores, uno de los cuales lo tuvimos en la UNED, Artur Lansky, lo ven ustedes ahí, donde nos explicó parte de esto que voy a decir yo hoy, tanto en nuestra facultad como en el Centro Asociado de Madrid, donde impartió conferencias, una persona que habla perfecto castellano y que, digamos, realmente
nos ayudó mucho a comprender su punto de vista. Y estos autores lo que hacen, los cuatro autores lo que hacen es que reúnen 88 estudios realizados por los psicólogos entre los años 1998 y 2002, en los que son 88 muestras diferentes, ahora les pondré la tabla, que salen de las revisiones de 38 artículos de revista, 7 capítulos de libros, una monografía, y que cubren estudios de diversos tipos, experimentales, de campo, encuestas y fuentes de archivo. Bien. Aquí tienen un poco ahora lo pondré con más detalle, pero como ven ustedes hay en total, se resumen 88 estudios, de los que participan 22.818 participantes. Hay 53 muestras de universitarios, 35 que incluyen universitarios y otras poblaciones, y cubren las características de estas muestras. Es primero que representan a países muy diferentes, tenemos aquí del ámbito anglosajón, Canadá, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, ahí ven, ¿no?, las muestras y el número de participantes de cada país, pero tenemos también otros países como Australia, Israel, Polonia, Sudáfrica, que también se cubren ahí. La característica también es que todos estos estudios, a diferencia de los que he mostrado antes, los estudios pioneros, analizaban las relaciones entre características y motivaciones psicológicas, por una parte, y creencias políticas, por otra. Por tanto, digamos que todos estos trabajos, todos los 88 que aparecen ahí, todos responden al mismo esquema. Por una parte, van a medir creencias políticas y por otra parte, van a medir variables psicológicas y van a intentar poner en relación ambas. Las creencias, esto es muy interesante porque luego les hablaré brevísimamente de un trabajo más reciente, el más amplio que más reciente, he tenido ocasión a través de Pepe Bermúdez de conocer el trabajo de Caprara, que es un avance sobre este que les estoy contando ahora, pero esto lo dejaré para el final. Entonces, lo que se van a centrar es en estudiar las creencias como variable dependiente, que a los psicólogos saben que nos gusta mucho hablar del esquema variable dependiente, ¿no? Entonces, las creencias distintivas del conservadurismo político. Estos autores hacen una apuesta, que me refiero a los 4 que hemos visto ahí, hacen una apuesta por encontrar qué es lo que lleva a las personas a adherirse al conservadurismo político. Es un poco la propuesta que hicieron. Luego, si quieren, le comento un poco las consecuencias que tuvo este trabajo cuando ya se publicó y se dio a conocer en Estados Unidos. Pero ellos querían estudiar esto, ¿no? ¿Por qué? Ellos partían de un trabajo muy conocido de un politólogo que es Karl Mannheim. Karl Mannheim tiene un libro muy importante que ha sido fuente de muchísimos estudios posteriores que se titula Ideología y Utopía. Y dentro de la parte de ideología, él pone las creencias conservadoras y las estudia muy a fondo. Y según Mannheim, y aquí estamos hablando ahora de toda esa parte, no tiene nada que ver, en principio, no es cosa que los psicólogos hayan descubierto, pero que los psicólogos tiran de ello para tratar de ver cómo influye la psicología en ello. Pero estos estudios vienen de, como digo, de Karl Mannheim y luego otros autores posteriores. El conservadurismo se caracteriza por 2 notas, según Mannheim: la resistencia al cambio, oposición al cambio, negación del cambio, y apoyo a la desigualdad o defensa de la desigualdad, defensa de la jerarquía. Entonces, el miedo al cambio, nos dicen estos autores, es la base primordial, digamos, la oposición al radicalismo, el miedo al radicalismo, es generalmente los liberales y conservadores se definen en torno a eso, ¿no? Los que tienen el cambio, los que resisten al cambio. Las actitudes a la igualdad sería pues también la izquierda se inclina más hacia la igualdad, mientras que la derecha ve la sociedad como algo inevitablemente esclavo.
Los dos aspectos están mutuamente relacionados, pero se pueden distinguir fácilmente, ¿no? Es decir, generalmente los ordenamientos sociales a lo largo de la historia han sido más jerárquicos y menos igualitarios por lo general. Por tanto, podemos decir que resistirse al cambio en general pues ha significado resistirse a esfuerzos hacia el igualitarismo y a la inversa. Confiar el presente y el futuro a las mismas autoridades que han controlado el pasado nos lleva a mantener la cosa. Son dos cosas distintas, pero que tienen una gran relación. Claro, los estudios, en realidad, claro, ustedes ven que estos dos creencias son enormemente complejas, ¿no? Entonces, los estudios se van a medir a través de escalas que ya existen, que están validadas, que están, ya se utilizan, y entonces se utilizan fundamentalmente esas tres escalas. Es decir, ahora veremos cuáles son ellas, ¿no? Pero se va a buscar sobre todo la identificación política, que es, ahora veremos cuáles son, van a estudiar las opiniones políticas conservadoras y la resistencia al cambio social y político. De tal manera que lo que nos aparece es esto, ¿no? En 37 de las 88 muestras que hemos visto antes, se van a utilizar medidas de identificación política. Por ejemplo, registros de votación conservadora, es quien ha votado la persona en una votación como la que tenemos ahora en viernes. Actitudes y decisiones conductuales relacionadas pues, con cosas que normalmente separan, ¿no? Separan a las personas en una población, relacionadas con la pena de muerte, la severidad del castigo a los criminales, el apoyo financiero a los departamentos de policía, etc. Y una escala muy famosa de Rockridge de conservadurismo político-económico. Por tanto, esto nos daría una medida del conservadurismo a través de la identificación política. En segundo lugar, tendríamos, antes me he olvidado de comentar, que Eysenck tuvo la gran suerte de contar con uno de los mejores autores de escalas, que fue Wilson. Wilson era un psicólogo neozelandés que se fue a trabajar con Eysenck a Londres y que fue el que realmente sacó adelante las escalas. Muchas de las escalas que presenta Eysenck son de creación de Wilson, y sobre todo está la escala C, una escala que luego la verán en las tablas que voy a poner al final, una escala muy importante porque mide directamente resistencia al cambio social y político. Estas dos escalas, tanto la escala de C de Wilson como la escala de la derecha, de autoritarismo de derechas de Altemeyer, son dos escalas que se utilizan muchísimo, las que más para medir conservadurismo político, y estas se aplican en 31 de las 78 muestras que hemos visto. La escala de Wilson mide cambio social, por ejemplo, la actitud hacia matrimonios mixtos, hacia la teoría de la evolución, el arte moderno, la existencia de realeza, también mantenimiento de la desigualdad como supremacía blanca, socialismo, mujeres en la judicatura, apartheid. Y en la escala de Altemeyer, una escala enormemente utilizada y validada prácticamente en todos los países del mundo, mide resistencia al cambio, compromiso ideológico con la tradición, la autoridad y las convenciones sociales. Y, por ejemplo, una frase que Altemeyer recomienda siempre mucho como ejemplo de esa escala, dice: los jóvenes tienen ideas rebeldes que olvidan cuando maduran. Se hagan una idea. Y luego tenemos, finalmente, las escalas que se centran más en la justificación de la desigualdad social y económica. Tenemos la famosísima escala de Sidanius, la SDO, pero también están las escalas de Jost, que es la escala de conservadurismo económico, y es cómo se justifica la existencia de grandes diferencias, cómo las personas justifican la existencia de grandes diferencias. Por tanto, nos permiten que, resuma, hay tres grandes tipos de escalas que van midiendo distintos aspectos del conservadurismo, pero que todas tienen que ver bien con la resistencia al cambio, bien con la defensa de la democracia. Algunas características de estas escalas son, primero, que miden actitudes sociales y políticas y no miden tendencias psicológicas. Eso es muy importante, porque si no sería tautológico, dado que la otra parte nos va a medir las variables psicológicas.
Son escalas que son muy diferentes en cuanto a diversidad metodológica, aunque todas ellas están validadas, todas, absolutamente. Miden actitudes conservadoras, pero no extremas, no miden actitudes extremas, sino más bien hacia el medio de la escala, y recogen el núcleo de la ideología conservadora. Esto va a ser la variable dependiente de los estudios, o así. En segunda parte vienen las motivaciones. Aquí ya entramos en las variables psicológicas, obviamente. Entonces, bueno, como he dicho antes, permítame que haga aquí un pequeño inciso, como he dicho antes, Adorno partía de una posición teórica que era el psicoanálisis, y Aschen partía de una posición teórica que era el conductismo. Bien, aquí todos estos estudios parten de una posición teórica que es la que hoy es predominante en psicología, que es la cognición social motivada. En la cognición social se considera que las motivaciones influyen en las creencias. ¿Cómo? Bueno, esto ha sido normalmente estudiado. En realidad, esto sería casi el estudio del 90% de la psicología que se hace hoy, ¿verdad? Es decir, los motivos influyen sobre las creencias de muchas y variadas formas, pero de una forma muy poderosa. Por ejemplo, las creencias, el grado de elaboración de una creencia, es decir, el tiempo que una persona dedica a trabajar una creencia, madurarla, etc., depende mucho de su motivación, fundamentalmente. Pero también la adhesión de la persona a una creencia, la resonancia afectiva de la creencia también depende de los motivos de las creencias, que tienen que ver con cómo somos nosotros, con nuestro yo, tiene mucha más resonancia afectiva. Y luego hay también predisposiciones, ¿no? Efectos de framing o priming. El framing quiere decir que hay unos marcos, ya tenemos unos marcos preconcebidos, que nuestros motivos ya nos incitan a ello. O el priming, que es la preparación que tenemos. Es decir, hay, y podríamos seguir, pero no es cuestión, pero es decir, en principio los motivos influyen sobre las creencias de varias formas. Esta es la base de todos los trabajos de los 88 trabajos parten de esa concepción. Hay una serie de motivos que tenemos las personas que van a influir en nuestras creencias. Para probarlo, estos autores, después de revisar los 4 autores que he puesto antes, para probarlo parten de 2 grandes motivos. Ellos creen que subsumen todos los motivos que se estudian. Claro, en los 88 trabajos no siempre se estudian los mismos motivos, pero todos tienen un denominador común. Y ese denominador común, o 2 denominadores comunes, son estos 2, la incertidumbre y el miedo. Serían los 2 grandes motivos generales que están detrás del conservadurismo. Estos motivos son muy genéricos y en realidad se van a canalizar a través de 3 motivos específicos, que son los motivos epistémicos o de conocimiento, los motivos existenciales y los motivos ideológicos. Y por poner un poco para explicar esto, nos llevaría mucho tiempo, pero brevísimamente diría, el cambio, ¿por qué la gente tiene resistencia al cambio? El cambio subvierte la realidad, genera incertidumbre. Entonces, la resistencia al cambio, una explicación psicológica sería para evitar la incertidumbre. Por otra parte, la defensa de la desigualdad, defender la desigualdad que existe en la sociedad, defender las jerarquías, pues tiende a generar competición, como todos sabemos y vemos día a día. Luchas por el dominio, amenazas y el miedo sería la variable psicológica asociada a esta. Y bueno, aquí sería la explicación, ¿no? Y si es la defensa de la desigualdad, amenaza, agresión, miedo, etcétera, hay una serie de justificación, etcétera. Bueno, ¿cómo se critica el miedo? Pues justificando la desigualdad como una necesidad social, preparar la contestación para aquellas personas que estén dispuestas a luchar. Pues esto ha sido, evidentemente, ustedes, me imagino que pueden entender, esto ha sido muy polémico y esto no ha sido muy bien recibido en muchos ambientes estadounidenses. Luego, si quieren, comentamos un poco las consecuencias que tuvieron para los autores. Bueno, dentro de las motivaciones específicas, tenemos ahí en 3 bloques. El primero serían los motivos epistémicos, que serían aquellos que los relacionados con la incertidumbre. ¿De acuerdo? Los del medio serían los motivos existenciales, que serían
los relacionados con el miedo, el aspecto negativo, y los de abajo serían los motivos ideológicos de justificación. Los motivos ideológicos se caracterizan, añaden, digamos, un plus a los anteriores, en el sentido de que muchas personas se dan cuenta que el conservadurismo produce rechazo y necesitan generar justificaciones para poder sentirse bien con su postura conservadora. Entonces, veremos esto con un poco de ahora. De los motivos epistémicos que aparecen en los 88 trabajos, pues hay muchos, ¿no? Tenemos la necesidad de cierre cognitivo, el dogmatismo, la complejidad cognitiva. Este sería positivo, es decir, estos serían negativos. La necesidad de cierre negativo llevaría a apoyar la resistencia al cambio, mientras que la complejidad cognitiva iría en contra de apoyar al cambio. La evitación de la incertidumbre, necesidad personal de orden y estructura. Estos serían motivos, digamos, le llama epistémicos Bruglansky, porque considera que tienen que ver más con el conocimiento. La persona tiene una necesidad de superar la incertidumbre, de encontrar certeza. Y esto sería epistémico. Los segundos motivos serían los motivos existenciales, de los cuales los que aparecen en los estudios, en los 18 estudios, son la autoestima, el miedo, pesimismo, miedo a la muerte. Promoción y prevención se refiere a estar a favor de conductas de riesgo o a evitar conductas de riesgo. Los motivos existenciales tendrían que ver más con la amenaza que puede sentir la persona a su propio yo. Y luego los motivos ideológicos serían los sistemas de justificaciones. Aquellas personas que necesitan convencerse y asegurarse de que su postura es justa, es adecuada, que a pesar de que ser conservadores, pues eso es positivo, y entonces eso procuran preferencias ideológicas. Bien. Entonces, digamos que todos los 88 estudios se generan, o sea, se ajustan a este esquema. Estamos por una parte, o sea, digamos, el núcleo duro sería este, ¿no? Los motivos epistémicos o existenciales o ideológicos se relacionan o bien con resistencia al cambio o bien con apoyo a la desigualdad, lo veremos ahora en las tablas. Voy a poner. Pero todos estos, digamos, los autores insisten mucho en que estos estudios, estos motivos a su vez, digamos, salen de aquí. Ellos insisten mucho en eso. Ellos creen que es decir, el esquema que ellos proporcionan y los datos que ellos proporcionan van a demostrar que en realidad, digamos, la influencia va de aquí a aquí. Esto sería como, digamos, un paso intermedio, ¿sí? Pero la influencia es de la incertidumbre y del miedo hacia las dos creencias fundamentales del conservadurismo. Y ahora ya vamos con la revisión empírica, lo que a los psicólogos realmente nos interesa, ¿no? ¿No? Bueno, voy a poner un ejemplo primero, porque, bueno, evidentemente, como ustedes se pueden imaginar, el conjunto de tablas que salen de los metaanálisis de estos autores, pues es increíble, ¿no? El artículo tiene como 60 páginas de letra, entonces tiene como 6 u 8 tablas muy complejas. No es cuestión de ponerlas aquí. Yo creo que es suficiente con que yo muestre algunas que sirvan como botón de muestra. En las motivaciones epistémicas nos vamos a centrar en esta, la necesidad de cierre cognitivo. Esto es lo que nos explicó, tuvimos la suerte de que cuando el profesor Bruglansky vino a nuestra facultad, él nos explicó esto, ¿no? Ha sido una gran ventaja a la hora de descifrar el artículo, ¿no? La necesidad de cierre cognitivo es una motivación que viene a ser, para entendernos, digamos, una persona que puntúa alto en la escala de cierre cognitivo sería aquella persona que tiene mucha prisa por tomar una decisión. Se agobia mucho, tiene que pasar mucho tiempo antes de tomar una decisión. Necesita digamos, alcanzar la decisión pronto, porque le genera mucha incertidumbre y mucha falta de certeza el tardar tiempo en tomar una decisión.
Eso tiene la gran desventaja de que muchas veces no se elabora suficientemente la información disponible y se llegan a decisiones erróneas. Existe una escala que se utiliza muchísimo, está validada prácticamente en todo el mundo. De hecho, por ejemplo, Caprara, espero que podamos oír su conferencia más adelante, la utiliza. Tiene 42 ítems y 5 factores. Como ven ustedes, pues primero tiene una parte epistémica, es la preferencia por el orden y la estructura, típicamente. Pero tiene también una parte, digamos, existencial, ¿no? Porque es malestar emocional asociado con la ambigüedad. La persona, la incertidumbre le produce mucho malestar emocional. Impaciencia e impulsividad en la toma de decisiones, esto es lo crucial en la colectivo. Deseo de seguridad y de predictibilidad y mentalidad cerrada. De hecho, la escala de cierre cognitivo se parece mucho a la escala de dogmatismo de Rocky, donde él hablaba, Rocky hablaba de la mentalidad abierta, mentalidad cerrada. Esta sería muy cercana a lo que Rocky llamaba mentalidad cerrada. Entonces, por supuesto, el efecto de cierre cognitivo en general, no asociado en política, sino en general, tiende a la estereotipia social, a sucumbir a los efectos de primacía en la formación de impresiones y a resistirse a la influencia persuasiva y a la opinión de las personas que se consideran desviadas de la norma. Bien, pues aquí tenemos la primera tabla. La primera tabla, tenemos aquí un trabajo en Polonia que hizo este autor, se llama Golek, en la cual él correlaciona el motivo de necesidad de cierre con estas creencias políticas, conservadurismo social, conservadurismo económico, que son de las que hemos visto antes. Cuando hemos hablado de las medidas de creencias políticas. Y como ven, las puntuaciones son muy altas. 20 contrastes que se hacen en 6 países diferentes, también con necesidad de cierre, y esto, orientaciones políticamente conservadoras, nos da una correlación media de 0.70. Entonces, ahora vamos con algunas tablas que nos explican esto mejor. Por ejemplo, la escala de dogmatismo de Rocky, que es una de las escalas que mide la tendencia psicológica hacia el dogmatismo. Y correlaciona, y aquí quiero explicar un poco la tabla, de la misma forma, perdón, que aquí aparece Golek, aquí aparecerían, aquí tenía que aparecer, no lo he puesto, el estudio original. Cada una de esta puntuación, de estas correlaciones, corresponden a un estudio de los 88. Cada uno. Aquí teníamos estudio de Israel o estudio de... Entonces, cada bloque de correlaciones, a veces, por ejemplo, aquí en una correlación solo hay esta, pero aquí, por ejemplo, hay 4 correlaciones, estas 4 corresponden a un mismo estudio. Las tablas son complejas y yo he tratado de ponerlas de manera que se pudieran entender. Entonces, como ven, aquí tenemos la escala, las creencias políticas se miden por la escala F de Adorno, que aquí la utilizan como de creencia política, más que de psicología. Conservadurismo político económico, que es la escala, es una de muy parecida a la escala C. Entonces, si te fijan, cuanto más es la tendencia hacia la incertidumbre, es decir, hacia la conservador, la correlación es positiva. Todas las correlaciones aquí. Y seguimos con la tabla. Esta es una tabla, es decir, es parte de una tabla, ¿no? Las tablas originales. Seguimos aquí, medimos, antes se medía dogmatismo, aquí medimos flexibilidad, intolerancia de la ambigüedad. Entonces tenemos escala F, etcétera, y también como que las acciones en general son todas positivas y realmente elevadas. El tamaño medio del efecto de estas escalas, digamos, de incertidumbre es de 0.37. Pero si ahora lo que hacemos es, en lugar de poner los aspectos negativos de la incertidumbre, lo contrario, por ejemplo, la complejidad integradora, es una variable que demuestra que la persona es capaz de utilizar muchos recursos cognitivos y darles vueltas, etcétera, y que es abierto, tiene mentalidad abierta, sería la mentalidad abierta. Entonces las correlaciones, evidentemente, con el conservadurismo son negativas, como lo ven ustedes.
Aquí se utilizan, como ven, yo creo, una gran validez ecológica, porque aquí se usan registros de votos, orientación, registros de votos. En unos casos son en una selección, otras son en libertades civiles, etc. Y aquí lo mismo, ¿no? Aquí, como ven, es decir, cuando se trata tenemos aquí el tamaño medio del efecto un poco más bajo, pero siempre me interesa señalar que cuando estamos en una situación de riqueza epistémica, entonces las correlaciones con el conservadurismo son... Basamos en las motivaciones experienciales. Aquí vimos antes cuáles eran, aquí vamos a ver algunas. Si las cogemos, motivaciones experienciales, es una búsqueda general de sensaciones, disposición a participar en experimentos necesitados de mentalidad abierta, valoración de la mentalidad abierta, inventario de experiencia. Permítame que les ponga aquí. El inventario de experiencia mide esto: sensibilidad estética, apertura a ideas teóricas o hipotéticas, aceptación de la fantasía, apertura a visiones no convencionales de la realidad. Y fíjense la correlación de esto con la escala C, que es la escala de conservadurismo de Wilson. Las correlaciones son negativas. Y si aquí tenemos, por ejemplo, este es muy interesante, una ítem de la Big Five, de los 5 grandes, que es la apertura de la experiencia, correlaciona con la escala SDO, que es la escala de justificación de las diferencias entre grupos, y el tamaño medio del efecto de los motivos experienciales es menos. Y llego ya a las conclusiones. La conclusión de los autores, permítame que lea esto, porque creo que no lo puedo decir mejor de lo que lo dicen ellos. Las personas se adhieren al conservadurismo político, al menos en parte, porque los autores no dicen, no niegan que puedan existir otras motivaciones que expliquen estos resultados. Bueno, como decimos en psicología, eso que lo haga otro y que lo demuestre. Aquí esto está demostrado. Las personas se adhieren al conservadurismo político, al menos en parte, para evitar el cambio, la disrupción y la ambigüedad, para reducir el miedo, la ansiedad y la incertidumbre, para explicar el orden y justificar la desigualdad entre grupos y personas. Por tanto, esa sería la primera conclusión. Se rechaza, de todas maneras, la idea de que el conservadurismo carezca de lógica. Y se rechaza igualmente que las creencias conservadoras sean falsas, irracionales o sin principios, porque la mayoría de las creencias humanas son racionales. Es decir, las creencias se deducen de un conjunto de premisas que las personas apoyan, pero al mismo tiempo las creencias constituyen una respuesta a las exigencias de la realidad. Las dos cosas no son incompatibles, al contrario, complementan. Cualquier conservadurismo de una persona dada puede estar bien fundamentado en la medida en que se relaciona de manera lógica o psicológica con otras observaciones, valores, creencias y premisas. Y de hecho, permítame que les diga que en el trabajo del profesor Caprara, que creo que más adelante podremos tener ocasión de atender y oír su exposición, el profesor Caprara demuestra que el conservadurismo se relaciona con los valores de Schwartz de mantenimiento, de orden y de jerarquía. Y esos son unos valores importantes en toda la sociedad. Por tanto, es decir, en la medida en que se relaciona de manera lógica o psicológica con otras observaciones, valores, creencias y premisas, es racional. No es que sea racional en el sentido de la microeconomía, de buscar el máximo beneficio, pero sí que es racional en el sentido que se ajusta a valores que la persona manifiesta y detenta. Al mismo tiempo, la adhesión al razonamiento silogístico no tiene lugar en un vacío motivacional, sino más bien en el contexto de una variedad de motivaciones personales y sociales que no tienen por qué ser necesariamente accesibles a la conciencia. Por tanto, las actitudes políticas pueden estar fundamentadas
y motivacionalmente impulsadas al mismo tiempo. Y esto sería, digamos, la conclusión final que pone en relación la conducta política, en este caso las creencias políticas de conservadurismo, con una serie de variables psicológicas y que, digamos, empíricamente demostramos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Paco, por atender el tiempo y gracias por esta magnífica conferencia. Tenemos todavía algo más de media hora por si alguien quiere hacer una pregunta. Creo que nos has apabullado. No, María Victoria siempre tiene una Mi pregunta es una osadía total porque yo ignoro este campo, por eso puedo preguntar porque casi lo ignoro todo. Entonces, a mí me ha extrañado mucho desde mi mentalidad, a lo mejor conservadora, que yo tenía una idea sobre ideas y creencias que me hace difícil entender por qué una creencia puede ser una variable dependiente, porque yo más bien diría, es independiente, porque es la que está antes y condicionaría otras cosas. Y por eso digo que es una pregunta hecha completamente desde fuera, pero que es verdad, me extraña. Pero entiende que es la estrategia de investigación de estos autores. Es decir, yo creo que estos autores precisamente entran en el estudio de las creencias o conductas políticas. Claro, lo bueno sería incluir conductas, ¿no? Hay parte de los estudios que estudian conductas, que estudian conducta de voto. Entonces, tal como está estructurada la investigación ellos postulan que las variables psicológicas de este tipo de estudios, ¿no? Es decir, que son diferencias individuales, van a influir en las creencias, en unas creencias que mantienen una relevancia política. Entonces, es el esquema de la investigación. Yo estoy de acuerdo contigo, es decir, en realidad, si te fijas, cuando se hablan de los tipos de estudios que hacen, hay algunos experimentales, pero la mayoría son encuestas. Ahí no hay manipulación. Lo que pasa es que hay una tendencia, que aquí es psychological bulletin, ¿no? Hay una tendencia, y nosotros, Arrasquer y yo, publicamos acá libros de metodología, cuando el estudio correlacional hay que hablar de variable predictora, de variable criterio. Pero hoy la tendencia es que todo el mundo a la variable predictora le llama independiente. La variable criterio le llama dependiente. No hay más razón que esa. Yo me atengo a lo que dicen los autores. Pero tienen razón. Porque luego, además, claro, es decir, una vez que la persona... por eso es muy interesante el trabajo de Caprara, ¿no? Porque Caprara lo que hace es que mide primero los valores, luego mide las creencias, luego mide las variables de personalidad, finalmente mide la conducta de voto. Pero la conducta, cuando acaba la conducta de voto, ahí la cosa no acaba ahí. Porque la conducta de voto permite, dice Caprara, una democracia liberal, una alternativa entre derecha e izquierda. Y si ganase siempre la derecha, no habría democracia. Si ganase siempre la izquierda, no habría. Entonces, hay una especie de juego. Bueno, entonces tampoco acaba todo en la conducta. Entonces, es decir, hay una especie de cadena que se va retroalimentando. La gente tiene unos valores. Esos valores dan lugar en el esquema de Caprara. Siempre nos tenemos que referir a estudios que se hacen, ¿no? Entonces, en el estudio de Caprara, eso da lugar, eso correlaciona con las variables de los cinco grandes. Y las variables de los cinco grandes, a su vez, correlacionan con la conducta de voto. Y esa conducta de voto, que oscila, es lo que permite que haya una democracia liberal. Entonces, estaría ahí un poco la
la respuesta que te puedo dar. Gracias. Enhorabuena a nuestro conferenciante y realmente me anima que esta conferencia pueda también, digamos, abrir el camino a esa otra. Pues si me permites, es que en medio de la preparación, Pepe Bermúdez tuvo la delicadeza de pasarme los trabajos de Caprara, y entonces me dio un poco de pena porque tenía que haber hablado del trabajo ese de Caprara, que es más actual, ¿no? Pero me ha servido muchísimo para arrojar luz sobre lo que estos propios autores habían hecho. Efectivamente. Y eso es una cosa que conviene que los que están aquí sepan, que está pendiente que se haga un acto en donde se analice algunos de los más recientes estudios del profesor Caprara sobre política y personalidad, a los que se ha referido el profesor Morales. Y yo le agradezco el que esta conferencia es por sí mismo independiente, sin embargo abre un camino para este otro tema que me parece también muy positivo y además en muchos sentidos innovador. Yo solo iba a hacer un comentario en otro sentido y tomaría como idea esa frase que ahí que está tan repetida: los jóvenes son, digamos, revolucionarios y tienen unas ideas que cuando son mayores, son adultos, abandonan, olvidan. La cuestión está en que eso se puede interpretar en términos de que cuando se tiene una cierta experiencia o cuando se tiene una cierta edad, se tienen unas ciertas ideas, no se tienen otras. Eso es perfectamente posible. Pero todo este planteamiento, en alguna medida, me parece a mí, procura sustantivizar los fenómenos psicológicos. Es decir, la personalidad tiene estos valores, tiene creencias, tiene estas cosas, y conscientemente luego se comporta de una manera o de otra. Pero hay un factor en todo el mundo de la vida política que consiste en que todos los fenómenos políticos, de alguna manera, derivan de cuál es la situación o la posición o la distancia de la persona respecto del poder. Es una condición y es una estructura objetiva y ajena a la persona. Naturalmente, las personas que, puede decirse, siendo jóvenes, son revolucionarios, son porque no están en el poder. Consciente, forzosamente, de modo, estamos, para poder llegar al poder, tendrían que ser un revolucionario. Y la persona adulta mayor, en una forma u otra, habrá llegado al poder. Como ha llegado al poder, observará. Quiero decir que muchos de esos fenómenos tienen que ver con dimensiones de personalidad, pero esos mismos fenómenos hay que ponerlos en conexión con cuál es la relación de la persona con la estructura social y política en la cual se encuentra. Y en ese momento, diríamos, las ideas resultan del análisis o de la manera como la persona se siente situada en una sociedad, se siente situada respecto del poder, de los que están desplazados o desplazados. Entonces, eso me refiero a que de alguna manera todos los análisis de la configuración política de alguna manera tienen siempre que venir a relacionar con cuál es la relación de la persona con la estructura política, la estructura de poder objetiva. Creo yo. Estamos de acuerdo, pero Celio, yo tal como lo veo, tiene razón, ¿no? Pero yo creo, tal como lo veo, creo que la psicología tiene suficiente flexibilidad para manejar eso. Porque, por ejemplo, tú dices eso, la posición de la persona frente al poder, pero hay muchas personas que votan en contra de sus propios intereses, objetivamente. Y entonces necesitan justificarlo. Entonces, claro, es decir, eso que tú dices es cierto. Pero bueno, muchas de esas personas luego cuando crecen siguen siendo, manteniendo las mismas posiciones. ¿Por qué? Pues seguramente porque ellos no han encontrado la forma de justificar ese cambio. Psicológicamente no quiero pasar. O porque viven en un contexto que no se lo permite. O yo te pongo, por ejemplo, el siguiente ejemplo, ¿no? Que aparece ahora cuando hay unos estudios
de por qué las gentes de clase media americanas, no los de lo que llaman los redneck, con la expresión peyorativa del medio oeste, votaron a Trump, sino gente intelectuales, profesores de universidad. Iban a los rallies, hay unos estudios recientes, ¿no? Unos rallies de Trump, pero absolutamente en éxtasis. Y salían de allí convencidísimos. Entonces, hay una explicación, pero, por ejemplo, hay un ejemplo muy claro, ¿no? Un genetista, que es un gran investigador, está en un laboratorio de estos enteros, es creacionista, no cree en la teoría de la evolución. Le preguntan por qué. Dice, hombre, porque yo en mi casa todos son creacionistas. Yo quiero mucho a mi familia. Entonces, la psicología tiene, y yo, por ejemplo, el trabajo de Capral lo explico muy bien. Hay unas modulaciones increíbles entre los valores y las variables de personalidad y las votaciones. Y las personas que votan en una votación de una manera, votan en otra. Por tanto, yo creo que eso que dices tú es cierto, ¿sí? Pero la psicología no nos plantea ningún problema. Lo que plantea el problema la psicología es cuando usa el concepto de otras ciencias. Por ejemplo, cuando usa el concepto macroeconómico de la persecución del beneficio máximo. Es muy original, muy fácil. Votan los ricos votan a tal y los pobres votan. Mentira, eso no funciona así. No funciona así. Y la prueba, los estudios de Sidanius, por ejemplo, no es que sea un santo de mi devoción, pero cuando explica la tendencia a la dominancia social, no siempre será de las personas que dominan. Entonces, ¿por qué es eso? Porque existen unas relaciones psicológicas complejísimas. Y eso es lo que yo creo que nosotros tenemos que... Vamos, en esencia estoy de acuerdo contigo, simplemente hago esa matización. Dos cosas brevísimas. La primera, estos autores citan una curiosidad puramente judita a Hobbes de alguna manera. No, a Hobbes no. Yo creo que no, en el artículo no. Pues el más grande, a mi juicio, de otros sabios, psicólogo político no ha habido nunca. Es decir, yo veo ahora cómo el miedo y la incertidumbre son dos motivaciones básicas de la conducta política, ¿no? Justamente de la teoría política. La de Hobbes descansa precisamente en el miedo, el hombre que produce el miedo entre unos y otros. Yo lo que me temo es que efectivamente estos autores, los americanos, ¿no? Y algún europeo, pues no pasarían las reválidas. Y la segunda pregunta es que tú personalmente, persona inteligentísima, sin ninguna duda y familiarizada con estos temas, ¿a ti no te parece que este lenguaje de los americanos está viejo, obsoleto, todavía con adorno, todavía con el dogmatismo, todavía con variables dependientes e independientes? Eso les servirá a ellos, claro, para sus sesenios o lo que sea, en congresos, pero la verdad es que es un lenguaje que los psicólogos políticos deberían renovar. Si quieres contestar, si no, pero yo estoy seguro que aquí esto te modé. Bueno, muchas gracias, Floro. No esperaba menos de ti, pero no esperaba menos de ti. Bueno, vamos a ver. Hombre, es que efectivamente, sí, está muy encapsulado, ¿no? Está muy encapsulado dentro de lo que es la psicología social norteamericana, ¿no? Pero es que los europeos no hacemos eso. Entonces, como me decía Rocamora antes de entrar, lo que decía Ciorán, ¿no? De Europa es un cadáver perfumado. Nosotros no lo hacemos, entonces ese es el problema que yo veo, ¿no? Es decir, estas personas han hecho este trabajo, fíjate, ellos, como sabían que iban a tener esto mismo en Estados Unidos, produjo una conmoción terrible. Bruglansky se tuvo que cambiar de casa porque recibía amenazas y anónimos de que lo iban a matar. Salió una revisión de este trabajo en el Washington Post con una terrible diatriba
de todos los senadores, columnistas republicanos, llamándoles de todo a estos autores. Y una de las cosas que hicieron fue averiguar quién había financiado esta investigación. Entonces los autores ya se habían adelantado y lo que hicieron es que ellos habían financiado ellos mismos con su dinero y habían firmado ante notario que todo el dinero que se había utilizado recogiendo los 88 estudios lo habían donado ellos. Entonces, para que te hagas una idea de cómo está. Con respecto, yo estaría de acuerdo contigo, aunque esto suena un poco, más que, digamos, yo no diría como añejo, ¿no? Sino que lo diría como individualista, al estilo Royce Alport, ¿no? En el sentido de que la cognición social, pero fíjate, la cognición social, que es la que domina el campo, si tú abres un libro de cognición social, vamos, salvo el de Amalio, es el mejor libro que hay, sobre el asunto, pero si coges un libro americano de cognición social y vas al índice y buscas la palabra grupo, no aparece. Entonces, si te fijas, aquí no hay nada grupal. Es pura psicología individual. Bueno, entonces eso es lo que yo creo que le da ese sabor de, digamos, de un poco hierático, rígido, y esa exposición que yo espero que no sea yo el que provoca esa impresión, porque si alguien tiene curiosidad por leer el trabajo, fácilmente se puede bajar de internet. Ahora que tome tiempo, porque son 60 páginas bien densas, ¿no? Pero yo creo que produce esa impresión, ¿no? De todas formas, yo, o sea, de verdad, te animaría a que vinieses a oír al profesor Kaplan cuando venga, y verás cómo entonces a lo mejor cambia tu opinión de este trabajo, porque verás cosas nuevas en este trabajo que a lo mejor cuando madures la idea, a lo mejor pues. Gracias, Flor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paco, por la charla. Me ha parecido excelente, sencillamente excelente. Y el breve comentario que voy a hacer, que no lo tenía previsto, me lo ha suscitado el comentario que ha hecho María Victoria, ¿no? Parece que le ha sorprendido que se hable de las creencias como variable dependiente, como variable criterio, para utilizar una terminología quizás más próxima a los metodólogos, ¿verdad? Probablemente eso se debe, y este es un problema que observo en la investigación de los psicólogos sociales, exactamente igual el que ocurre entre los psicólogos de la personalidad, ¿no? Y es la tendencia, por razones que no viene a cuento explicitar, pero podríamos discutir, la tendencia a hacer investigación estática. Por mucho que se manejen distintas variables en el cóctel, pero a la hora de la verdad estamos analizando la relación entre esa serie de variables predictoras y esa serie de variables criterio en un momento determinado. Punto. Claro, si lo tomamos así es difícil entender, completo lo que decía María Victoria, que la creencia que probablemente habría surgido si analizamos la dinámica y la secuencia de comportamiento, que nunca es estático, sino que es una secuencia dinámica, ¿verdad? Como tú comentabas al final, al hilo del trabajo de Ian Vittorio, que duda cabe, que fruto de la movilidad de los distintos factores que intervienen en la predicción de ese criterio, aparecen las creencias. En una primera fase, a lo mejor es variable predictora, pero posteriormente aparecerá con otro rango epistemológico en este curso. Nada más. Gracias. Estoy de acuerdo. Bueno, volviendo al tema de la conferencia, primero puedo agradecerte la bonita disertación que os he presentado y que para alguien que viene de más la psicología, es que tengo miedo de que salga muy fuerte. Ahí va bien, ¿no? Más o menos.
Ya que volviendo al tema, yo quería hacer dos comentarios al hilo de lo que se ha comentado. Me parece que es un debate realmente interesante. Uno, sobre el tema central de la conferencia, que tiene que ver sobre, como extremo, personalidad, tendencia política, etc. Has hablado de Eysenck, de Hans Eysenck. Yo tuve una ocasión que la recuerdo pues como muy cercana, aunque fue de hace mucho tiempo. Es cuando tuvo ocasión de visitarnos en esta institución, pero en Santander. Ajá. Finales de los 70, principios de los 80. El profesor Eysenck. Exactamente, Ya. en uno de los cursos que organizaba el profesor Pinillos. Sí. Y tuvimos una charla sobre estos temas y él comentó algo que a mí me sorprendió como estudiante de último curso, recién acabado, y es que cuando le preguntamos, pero en el fondo, ¿la personalidad autoritaria es más de derechas o de izquierdas? Su respuesta fue clarísima. Los dos extremos son iguales. Dice, y me ha creado muchos problemas, de eso prefiero. Veo que bastantes años después sigue creándolos en otros lugares. Además se lo avalaba, no es cuestión de entrar en ello, pero no solo por el concepto de personalidad autoritaria en la que, como bien dices, trabajó, sino su modelo general de personalidad. Los tres rasgos fundamentales: extroversión e introversión, neuroticismo, control emocional y paranoidismo. Ya que las puntuaciones en paranoidismo eran idénticas. Sí. El paranoidismo, lo más clásico de ese paranoidismo, es la rigidez. Sí. Pero los extremos para él eran idénticos. Desde intocable. Tema tabú en los 60, parece que tema tabú en el siglo XXI todavía. Bueno, siguen los alumnos. Bueno, muchas gracias por la... ¿Quieres decir algo más? Sí, una cosa, vale. simplemente algo, Vale. de algo muy interesante que ha señalado Victoria, sobre si variable dependiente, independiente, para asociarlo al comportamiento, a las creencias. Y partimos todos, y yo creo que es una idea bonita, muy poética, que hacemos desde pequeñitos, que nos comportamos en función de lo que pensamos, de lo que creemos. Pero es que me temo que a medida que pasan los años, uno va viendo que cada vez uno va adaptando el pensamiento y lo que cree a la forma en que se comporta. Entonces yo no veo ninguna dificultad para que pueda ser independiente o dependiente dependiendo de eso. Sí, bueno, muchas gracias. Hombre, yo creo que, aunque estamos en campos distintos, no estamos tan lejos, ¿no? Sí, yo, por lo menos, nunca me he sentido lejos de lo que haces tú, para nada, ¿no? Bueno, no, vamos a ver. Eysenck tuvo unas diatribas muy fuertes con muchos autores. A propósito de los dos, esos dos. En aquella época era importante. Ten en cuenta que, por ejemplo, Adorno era totalmente inconsistente, porque él, por ejemplo, estudia el autoritarismo. ¿Dónde lo estudia? En San Francisco, en el área de la Bahía. ¿Y qué piensa encontrar allí? No va a encontrar nazis. Evidentemente allí no va a encontrar. Entonces, es decir, su investigación tan celebrada se cae. Con esto no quiero hacer una crítica, ¿no? Eran grandes autores y era la época que era. Pero claro, tú cuando lees eso dices, bueno, ¿y dónde están los...? Pero él está pensando claramente en los nazis, porque él viene del grupo de Círculos de Frankfurt. Y cuando él utiliza la explicación freudiana de los tres estadios y tal, y el yo débil, eso necesita tal, como unas muletas para poder funcionar, y que entonces eso le hace caer en el autoritarismo y tal, ¿de quién está hablando? De la gente de San Francisco, no. Entonces, ¿de quién habla? Entonces, eso queda un poquito así. Es decir, no me gusta decir eso, pero ya que tú Entonces, claro, Eysenck se da cuenta. Eysenck es una persona brillantísima. Y además, claro, él se da cuenta de una cosa también. Adorno no es psicólogo. Y él sí. Él es el director del Mosley Hospital, ¿no? En Londres, ¿no? Una figura. Entonces, claro, a él eso le fastidia mucho, ¿no? Y se rebela contra eso. Entonces publica esos trabajos que luego, pues un montón de americanos, pues lo machacan, ¿no? Y tal. Ahí hay poca inteligencia. Pues al final aquello acaba como el suelo de la aurora. Entonces, pero eso es un poco decir, el Eysenck, es decir, el que trabaja con Eysenck, Wilson, es realmente la figura emergente de ahí que ha quedado como todavía hoy, pues, muchas gracias.